Bien, entonces vamos a empezar. La recta tangente, que es la primera que vamos a desarrollar, entonces ya sabemos cuál es su estructura. Si tenemos una hipérbola, entonces supongamos que tenemos una hipérbola horizontal, una recta tangente viene siendo que si elegimos un punto de esa hipérbola, pues por ese punto ha de pasar una recta que únicamente está en contacto con la hipérbola en ese punto. ¿Listo? O sea, que no la está cruzando en más de una ubicación. Nuestra misión en este caso es encontrar la ecuación de esa recta, ¿sí? Conociendo este punto. Entonces, este punto que lo vamos a llamar como nuestro punto X, Y. ¿Listo? X porque es acá la coordenada en X y pues Y siendo su imagen. Acá hay que tener en cuenta que no siempre vamos a arrancar conociendo el punto, sino que podemos arrancar únicamente conociendo la ordenada, perdón, la abscisa, el valor de X. Y a partir de ese valor de X habría que encontrar el valor de Y. Lo vamos a hacer ahora en un momento. Este procedimiento pues va a ser similar al que abordamos en unas clases anteriores cuando trabajamos con la tangente y la normal a la elipse. Entonces vamos a hacer un análisis similar, una aplicación similar. Claramente va a variar la ecuación a utilizarse, pero la estructura y el desarrollo algebraico va a ser muy similar. Entonces, vamos a ver, así, vamos a ver cómo sería el cálculo de la tangente. Vamos a iniciar teniendo que nuestra tangente, conociendo el centro, ¿sí? Entonces, esta tangente la vamos a calcular para hipérbola con centro en 0, 0, ¿listo? Y punto de tangencia x, y, ¿listo? Entonces, este x sub 0 y este y sub 0 son los valores que vamos a entrar a reemplazar cuando conozcamos la coordenada del punto de tangencia. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula? Entonces, nuestra fórmula va a ser x sub 0x entre a al cuadrado menos y sub 0y entre b al cuadrado igual a 1. Claro, esta expresión reemplazamos, recordemos que aquí los valores que van a cambiar son x sub 0 y y sub 0, que corresponden aquí al punto, y también van a entrar a cambiar este a al cuadrado y este b al cuadrado, que vendrán de la ecuación de la hipérbola. ¿Listo? Son el mismo a al cuadrado y el mismo b al cuadrado que obtenemos al momento de encontrar esa ecuación. Recordemos que como es una recta, esta tangente y la normal son rectas, tenemos que reescribir finalmente esa expresión como y igual mx más b. ¿Listo? Esto es a lo que tenemos que llegar. A este y igual mx más b vamos a reducir la expresión que nos dé luego de reemplazar en la ecuación de la tangente. Esta es para la tangente. ¿Listo? Para la normal, para la normal tenemos que es una ecuación que es, la normal es una recta perpendicular a la tangente. Por eso primero vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente, esta que tenemos acá. Entonces, una recta perpendicular a la tangente que pasa por el mismo punto, por el mismo punto de tangencia. El mismo punto de tangencia. Pero bueno, entonces, si es perpendicular, aquí nos vamos a dar cuenta que para la ecuación tangente no tenemos una fórmula. ¿Listo? ¿Se podría llegar a generar? Sí, pero vamos a hacerla partiendo del hecho de que es perpendicular. Entonces, como es perpendicular, vamos a hacer uso de la ecuación eh, punto pendiente, punto pendiente, porque sabemos que, bueno, esta ecuación punto pendiente es aquella que dice que es x, perdón, y menos y sub 0 igual mx menos x sub 0, donde M va a ser la pendiente de la normal. Y hay que tener en cuenta que para que sean perpendiculares, entonces dos rectas son perpendiculares cuando la multiplicación de sus pendientes, o sea, pendiente 1 por pendiente 2, da
menos 1. Entonces, claro, nosotros vamos a conocer la pendiente 1, porque la habremos encontrado aquí. La habremos encontrado de esta expresión, saldría esta m. Y para encontrar la pendiente 2, pues despejamos esta ecuación, esta igualdad que tenemos acá. Despejamos y obtenemos ya ahí la pendiente 2 y con eso nos regresamos acá a la ecuación punto pendiente y podemos calcular la ecuación de la recta normal. ¿Listo? Entonces acá, resumiendo, para encontrar la tangente, debemos escribir la ecuación de la hipérbola en forma canónica. Entonces, si está como canónica, magnífico. Ya elegimos desde ahí el a sub 0, perdón, el a cuadrado y el b al cuadrado. Si está escrita en términos de su ecuación general, entonces tenemos que convertirla a canónica. ¿Listo? Y cuando la convertimos a canónica, entonces en ese momento ya procedemos a elegir el a al cuadrado y el b al cuadrado para reemplazar. Este x sub 0 y este y sub 0 salen del punto. De acá. Salen del punto de tangencia. ¿Listo? Es decir, sale del lugar donde queramos ubicar la recta tangente. La recta tangente. Y los otros dos valores, este y este x, no cambian porque van a ser este x y va a ser este y. Entonces esos dos valores no van a variar. Mientras que m y b pues van a resultar luego de modificar, de hacer toda esa, ese despeje algebraico. ¿Listo? Pero entonces pasemos ahora a mirarlo de manera práctica. Vamos a solucionar una de ellas. Entonces, a ver, aquí. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular o a encontrar o a escribir la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a nuestra hipérbola es 4x al cuadrado menos 3y al cuadrado igual a 1. Listo, escribir la ecuación de la recta tangente y normal a 4x al cuadrado menos 3y al cuadrado igual a 1 en la abscisa x igual, por ejemplo, digamos que es x igual a 3. ¿Listo? En x igual a 3. Entonces, miremos a ver cómo nos da. Lo primero que debemos hacer, identificar que tenemos una hipérbola, o sea, necesitamos la ecuación de la hipérbola y necesitamos un punto. ¿Listo? El punto cuyas coordenadas es x y y. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipérbola la tenemos porque es 4x al cuadrado menos 3y al cuadrado igual a 1. Pero ahí está escrita, si ustedes se dan cuenta, en su ecuación general. Entonces hay que pasarlo a la ecuación canónica. Para pasarlo a la ecuación canónica, pues hacemos uso de la estructura, que fue lo que hicimos la semana pasada. Sabemos que es x menos h al cuadrado entre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que estamos trabajando, o sea, en este caso solamente vamos a trabajar con ecuaciones cuyos centros sean 0, 0. O sea que h y k directamente van a ser 0, 0. O sea que nuestra expresión es de esta forma. X al cuadrado y y al cuadrado. ¿Listo? Hay que buscar entonces cuáles son los valores de a y de b. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que despejar. ¿Listo? Entonces vamos a despejar o vamos a aplicar la ecuación, los datos que habíamos conocido para pasar de canónica a general. En este caso, sabemos que nuestra ecuación es horizontal y vamos a ver entonces cómo sería para la ecuación horizontal. Recordemos que este 4, qué nombre recibe dentro de la ecuación canónica? Perdón, A, general. A, ok, A. Y ese 3, B.
Menos 3b. Ese es C. Ese menos T es C. B, ¿Listo? Recuerden que en la hipérbola no hay B, sino de A se salta a C. Entonces, AC. Pero para que esté general tiene que estar igualado a cero, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer para escribir la general, pues es S1, que estaba positivo aquí a la derecha, pues pasamos a restar y queda igualado a cero. Y este que nos queda ahí, ese menos uno, ¿qué letra es? Dentro de D, la... No, porque es el F, término independiente. F. F. Entonces fíjense que tenemos A, C y F. Y con esos valores vamos a buscar A y B. Entonces, A que era igual A 4. a 4 en este caso, ok. Y si lo pasamos a la, o sea, ayudándonos de la fórmula o de la expresión a la que equivale a, pues nos damos cuenta que A es B al cuadrado, ¿sí? Esa información es de la clase pasada, ¿cierto? Luego tenemos C. C, en este caso, es menos 3, ¿cierto? C era igual, C es igual a menos A al cuadrado. O sea que si yo tengo esa expresión, ¿a cuánto me equivaldría C? Bueno, C es menos 3. O sea que A al cuadrado menos A al cuadrado es menos 3. O sea que A al cuadrado, ¿cuánto es? 16. No, el A minúscula. No el A mayúscula que teníamos en la izquierda, no, el A minúscula. ¿A cuánto es igual? Menos 9. 9. No, porque aquí ya está elevado al cuadrado. ¿Qué hice Tres. para pasar de este renglón a este renglón? profe, ¿no sería 3? Es correcto, porque lo que hago es quitar el menos o multiplicar por menos uno, que es teóricamente lo que se hace, ¿sí? O es como si este menos lo paso a dividir, me quedaría menos 3 entre menos uno y esa división da 3 positivo. Entonces, ahí está. O sea que A al cuadrado es 3. ¿Listo? Ahora, con F, pues saldría todo lo demás. ¿Sí? Con F, entonces tendríamos el valor de B, el valor de H, el valor de A, el valor de K. Pero entonces no hay necesidad, porque lo único que nos hace falta para reescribir nuestra ecuación canónica es A y B. ¿Sí? Entonces, si lo voy a escribir como ecuación canónica, ¿cómo me quedaría reescrito? Quedaría x al cuadrado ¿sobre cuánto? 3. A al Sí, cuadrado. sobre 3, exacto, sobre a al cuadrado, que es 3 que lo acabamos de encontrar, menos y al cuadrado sobre 4. 4 igual a 1. Ya tenemos nuestra ecuación canónica. Con esa ecuación canónica es que vamos a trabajar para encontrar la tangente y la normal, porque vamos a necesitar datos que están en ella. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera parte. Después de escribir la hipérbola en su forma canónica, bueno, hago la aclaración. Si ya está escrito en la ecuación canónica, pues no hay necesidad de hacer eso. O sea, no hay necesidad de pasar la general, porque ya está en canónica, que es como la necesitamos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el punto. ¿Listo? Pero para el punto, resulta que no lo tenemos completo, porque nosotros sabemos que es en la abscisa que es x igual a 3. O sea, 3, algo. Hay que buscar ese algo. ¿Listo? ¿Cómo buscamos ese algo? Entonces, para encontrarlo, entonces, este procedimiento, que es completar este punto, ¿listo? Ya conocemos x, nos lo da el problema. Nos falta encontrar y. Entonces, para encontrar y de ese y sub 0, ¿sí? Aquí es x sub 0, y sub 0. Entonces, vamos a hacerlo en la siguiente página arriba, ¿listo? Entonces, voy a desplazarme para la parte superior. Entonces, sabemos que nuestra ecuación, aquí, nuestra ecuación es 4x al cuadrado menos 3y al cuadrado igual a 1. ¿Cierto? Esa es la hipérbola. Pero nosotros sabemos que bueno, x sub 0
es 3 y y sub 0 es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar o sustituir en la hipérbola el valor de x. Es decir, que en esta expresión voy a tomar 4 y en vez de la x voy a escribir ese número al que le corresponde. Menos 3y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, claro, el valor de x dice que x es igual a 3. Pues entonces ahí donde estaba x voy a colocar el 3. Y ahora tengo que despejar. Pues después de hacer eso debo despejar y. Una vez despeje y, habré encontrado la pareja, lo que me hace falta. Recordemos que estamos buscando la coordenada x, y, donde el x ya lo conocemos, pero nos falta el y. ¿Listo? Entonces vamos a buscarlo. Comencemos a resolver. De esta operación que tengo acá, ¿qué es lo primero que puedo resolver o que debo resolver mejor? La potencia. La potencia. Muy bien, o sea que me quedaría 4 por, hago esa potenciación, menos 3y al cuadrado igual a 1. Recuerden, debo despejar y. Entonces comienzo a resolver para dejar mi y solita. Entonces hago esa multiplicación, 9 por 4, 36, menos 3y al cuadrado igual a 1. ¿Y ahora qué hago? Pues, profe, como no se puede restar así como están las dos unidas, pues se podría pasar al otro lado, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué paso al otro lado? Todo lo que es 3y, porque pues no se pueden pasar por separado, ¿o sí? No, no se pueden pasar por separado. Entonces todo 3y, ¿no? 3y a la 2, al otro lado, a sumar. Ok, pero seguiríamos teniendo el mismo problema porque me quedaría así. O sea, sí está bien hecho. O sea, eso sí es posible hacerlo. ¿Y ahora qué? Pues después paso el 1 al otro lado, ¿no? A restar. Y Ok, quedaría o sea, 35 quedaría igual a 3y a la 2. muy bien. Y después, El 3 a dividir. entonces a dividir, muy bien. O sea, que quedaría 35 tercios igual a y al cuadrado. Voy a continuar aquí en la parte de arriba. ¿Y ahí qué? ¿Qué hago ahora? La división. Bueno, esa división Raíz daría. cuadrada, no podíamos ponerlo como raíz cuadrada de 35 sobre 3 y ya. Sí, Y ahí queda, ¿no? sí. Ese es y. Y Raíz esto es cuadrada. y. O pues sacar la raíz del número que nos dé la división. Es correcto. ¿Qué pasa? Que al resolver esta raíz, esa raíz nos da dos resultados. ¿Listo? Uno ¿Cuánto positivo y da uno negativo, ¿no? 35? ¿Cuánto da la raíz? Raíz de 35 tercios da 3 punto, 3 punto, no me acuerdo. Un, profe, me da 3.4. 1.97. Porque 35 tercios da Ah, sí, 3.41. Sí. Es que no había puesto los 3.4. paréntesis. Ajá. Entonces, como es raíz, queda 3.4 positivo y 3.4 negativo. Eso quiere decir que aquí, cuando completemos el punto, nos sirve cualquiera de los dos, o el positivo o el negativo. Usted debe elegir uno. Ahí, si el problema no le da una restricción, o sea, si el problema no le dice, no, tiene que ser el del cuadrante positivo, pues entonces puede elegir cualquiera de los dos. ¿Por qué da dos resultados? Voy a hacer acá un boceto rapidito, y es porque digamos que nuestra elipse, nuestra hipérbola es esa. Y aquí está el punto x igual a 3. Entonces, 3. Y aquí estaría 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese 3 tiene dos imágenes, uno acá abajo y otro acá arriba. Eso quiere decir que si usted toma el positivo, usted está diciendo que la recta tangente es esta de acá arriba. Ese es con el más. Si usted toma el negativo, está diciendo que está buscando es esta recta tangente. ¿Listo? Por eso da dos resultados, porque en nuestra hipérbola para x igual a 3 hay dos imágenes, una arriba y una abajo del cero. Entonces, por eso usted debe elegir una. Y a partir de esa única que usted elija, pues es que vamos a trabajar para realizar el cálculo de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tomar el resultado positivo, pero insisto, pueden tomar el negativo sin problema alguno. Fíjense que ahí ya completamos el punto. Entonces, completar el punto, que era lo que queríamos, ya lo hicimos. Y este punto entonces acá es más 3,4. Entonces le voy a quitar el más, ya sabemos que es positivo, entonces nos quedaría ahí directamente 3,3.4. Ahora sí, ya conociendo
fíjese que tenemos ya escrita la ecuación canónica, la parte central izquierda. Ya está escrita la parte como canónica y ya tenemos el punto. Entonces, con esa canónica y ese punto es que vamos a encontrar la tangente y la normal. Entonces, vamos a irnos a calcular la tangente. Entonces, aquí, tangente. Conocemos la, la ecuación. Entonces, es x al cuadrado entre 3 menos y al cuadrado entre 4 igual a 1. Esa fue la ecuación canónica que escribimos, ¿no? Ahí tenemos la ecuación canónica. X al cubo tercios menos y al cuadrado cuartos. Ahí está. Esto parece un 4, pero es una y. Ya lo organizo. Entonces, y. Y conocemos el punto. Entonces, el punto tenemos que es 3 con 3.4. Entonces, para encontrar la tangente, pues vamos a utilizar su ecuación. Tenemos que la ecuación es x sub 0x entre a al cuadrado menos y sub 0y entre b al cuadrado igual a 1. Sustituyamos, reemplacemos. X sub 0, ¿cuál es x sub 0? 3. 3. Entonces aquí teníamos x sub 0, y sub 0, aquí teníamos a al cuadrado y este es b al cuadrado, ¿no? Entonces, sustituyamos. X sub 0 es 3, entonces quedaría 3x y en el denominador, ¿qué me quedaría? 3. 3, que es a al cuadrado. Fíjense que es esta expresión de acá. Ahora, menos y sub 0. Y sub 0 es 3,4. 3.4, 3,4 y entre 4, que es ese b al cuadrado que encontramos, igual a 1. Ahí ya está escrita la ecuación tangente. Lo único que nos falta, recordemos, llegar a y igual mx más b, que es la ecuación canónica de la recta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar a esta señorita. ¿Listo? Vamos a despejar eso. Entonces, primero, acá tenemos 3 tercios. Eso lo puedo cancelar. ¿Por qué lo puedo cancelar ahí? Porque no hay ninguna resta ni suma, sino que solamente tenemos una operación de multiplicación. Entonces, hacemos cancelamos ahí. Entonces, 3 tercios. Entonces, me quedaría x menos 3.4y cuartos igual a 1. Nuestra misión es dejar y sola. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para despejar y? Para que me quede solita. Se puede solucionar las fracciones colocando debajo de la X el 1 y ya después pasar el 1 al otro lado, o sea, al lado izquierdo y la Y al lado derecho. Ok, podemos hacer, entonces vamos a resolver la operación de fracciones. ¿Listo? X, completamos para que nos quede la fracción y hagamos esa resta. ¿Cómo se hace esa resta de fracciones? En X. 4x. Ajá, carita feliz, ¿no? Entonces, 4x menos 1 por 3.4y, pues quedaría 3.4y entre 4 igual a 1. ¿Listo? Continuaré acá. Ahora, en el denominador ya me queda un solo término. Ahora sí puedo cambiar ese 4 para el otro lado. Eso no lo puedo hacer en este renglón. ¿Listo? O sea, aquí yo quiero decir, no, yo quiero pasar este 4 para este lado. No, no se puede. Porque aquí hay otra expresión que no me lo permite. La única manera para que yo pase un denominador al otro lado a multiplicar es porque en el lado en el que está ese denominador, que en este caso es aquí en la izquierda, solamente me queda una fracción, como en este caso. ¿Listo? Entonces voy a pasar ese 4 a multiplicar. O sea, ¿qué nos quedaría? 4x menos 3.4y igual a 4 por 1 que da 4. ¿Listo? Aquí pasó a multiplicar. Entonces ahí pasó a multiplicar. Y pues hay que despejar y, entonces termino. Aquí quedaría menos 3.4y igual a 4 menos 4x. Esta resta no se puede hacer porque no son términos semejantes. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, una expresión tiene x y la otra no. Entonces no se puede hacer esa resta, se deja ahí enunciada. Finalmente, entonces, este 3,4 pasaría a hacer la división. Dividir. Ajá.
Y para que me quede de esta forma, de la ecuación canónica, los voy a separar. Entonces me quedaría menos 4 entre 3.4 más 4x entre 3.4. Aquí hay que tener en cuenta que se hace multiplicación de signos, ¿no? Este 4 es positivo, esto es negativo, por eso me queda negativo. Más por menos da menos. Mientras que en la otra fracción, entonces nos damos cuenta que es menos 3,4 en el denominador, menos 4x en el numerador, entonces menos por menos da más. Por eso queda positiva la fracción. Fíjense que ahí ya está escrito, ¿sí? Entonces finalmente, y igual mx por b, mx más b, entonces sería 4 entre 3,4. Si ustedes quieren, de una vez hagan esa división de fracciones. ¿Cuánto da esa división? De decimales, digo. Da 1.176. 1.176, listo. Vamos a dar 1.17. X menos, y 4 entre 3,4, pues otra vez 1.17. Ahí ya está. Esa es la ecuación de la recta Profe, ¿ese se puede tangente. hacer con la X? Señor, esa división se puede hacer, sí. Pero, o sea, ahí ya nos queda escrito, esa resta que quedó aquí escrita ya no se puede realizar porque un término contiene la X y el otro no. ¿Listo? Si me preguntas por esta división que está acá, sí, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, 4 dividido 4,3 y el resultado le colocamos la X junto a ella, que es lo que hicimos ahí, que es ese 1,17x. Ahí tenemos la tangente. ¿Listo? De ahí que podemos identificar. Entonces, si nos vamos a la estructura, nos vamos a dar cuenta que es y igual mx más b. O sea que m, que es la pendiente, es 1,17. Mírenlo ahí. Ahí estaría mx y aquí estaría b. Con ese m podemos calcular ahora la normal. ¿Listo? Entonces es sencilla. Entonces voy a hacerla acá en la parte inferior. Para la normal, ya sabemos, ecuación punto pendiente, o sea, y menos y sub 0 igual m x menos x sub 0. Y para encontrar esa pendiente, tenemos que la pendiente 1 por la pendiente 2 me va a dar menos 1. Entonces hay que empezar por este lado. ¿Listo? Y después acá. ¿Cuál es la pendiente 1? 1,17. 1,17, que fue el que acabamos de encontrar. Esta pendiente 1 sale de la ecuación de la tangente. ¿Listo? Entonces aquí es 1.17 por la otra pendiente igual a menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar esa pendiente? Despejar. Despejar, correcto. O sea que ¿qué sería? Menos 1 entre 1.17. Y entonces esa división, ¿cuánto da? Menos 0,85. Menos 0,85. Listo, ahí tendríamos la pendiente 2. Con esa pendiente 2, entonces me voy a ubicar acá en la recta normal. Ventaja, que y sub 0 y x sub 0 son los mismos que utilizamos para encontrar la tangente. Entonces sabemos que para esta normal va a ser lo mismo, va a ser nuevamente los puntos, el punto es 3 y 3,4. Ahí estaría x sub 0, y sub 0, los mismos que utilizamos en el paso anterior. Entonces para encontrar esta ecuación reemplacemos y menos y sub 0 igual m, ¿cuál m? La que acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces menos 0,85 por x menos y x sub 0 que era 3. Nuevamente hay que llegar a la ecuación canónica. Ahí ya está aplicado, pero hay que llegar a la canónica. Entonces hay que despejar y. Entonces y es igual a, aquí voy a hacer la multiplicación de polinomios de una vez. Entonces nos quedaría menos 0,85 x más 3 por 0,85, o sea, 2,55.
Creo que sí. Cero punto ochenta y cinco por 3, 2,55, sí. Y el menos 3,4 lo traigo a sumar. Entonces, más 3,4. Finalmente, y vendría siendo menos 0,85x y hago esa operación. Entonces, más 3,4. Tendríamos un total de 5,95. Acá tendríamos ahora, aquí tendríamos ahora nuestra ecuación normal. Tenemos la ecuación de la tangente, que la encontramos en la parte superior, y en este caso, la ecuación de la normal. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces todo el procedimiento. Ese es el proceso para encontrar la ecuación tangente, la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a una hipérbola por uno de sus puntos.